convierte en diablo, ¿no? Y dice, dividimos la vida en dos. Y aquí sí soy muy bueno, pero en mi casa soy terrible. Y ese es un problema muy grave que el cristianismo enfrenta. Déjeme le doy algunos datos que son impresionantes, hermanos. Por ejemplo, actualmente el número de divorcios, el porcentaje de divorcios entre cristianos y no cristianos casi anda igual. Es decir, no estamos haciendo mucha diferencia. Además, ¿usted ha sabido de políticos cristianos? Tampoco hacen gran diferencia, ¿eh? No se ve así que uno diga, wow, hubo un cambio del día a la noche. Pues no, y no hablo de ninguno ni de ningún partido, hablo en general y de casos hasta del mundo, ni siquiera de nuestro país. Entonces, hay una división de vida y vivimos una doble vida. Y aquí, no, hermano, sí, gloria a Dios, aleluya, pero saliendo a la casa somos terribles. Y entonces hay malas palabras, hay violencia en casa, ahí lo decía, ¿no? Decía varias cosas ahí el autor. Y ese es un problema muy grave que se vive en las iglesias. Mire, a lo mejor usted dice, ¿de quién estaremos hablando? Pues quién sabe, si no lo conoce, no le busque nombre, pero es muy frecuente que se dé eso. Cuidado, porque a veces, hermanos, queremos ser tan estrictos que lo que acabamos haciendo es que hacemos que nuestra gente vive esa doble vida. Mire, hay un grupo religioso que ellos creen en la santificación total. Ellos piensan que cuando tú conoces a Cristo no vuelves a pecar, pero todos pecan. Entonces me decía una persona que de un grupo así, me decía, es terrible estar en el culto, porque uno está en el culto y todos están diciendo, gracias a Dios porque nosotros esta semana vivimos en santidad absoluta, y todos, gloria a Dios y aleluya, pero todos saben que eso no es cierto y están pensando en su vida, en lo que hicieron, y saben que no es cierto, pero ahí tienen que decir que sí. Y uno dice, qué bárbaros. Bueno, pues a veces nos pasa a todos, ¿no? Aquí somos una persona, pero en la casa somos otra, o en el trabajo somos otros totalmente diferentes. Bueno, en el trabajo ni se imaginan que eres creyente. ¿Ya ha visto eso? Hay gente que cuando en el trabajo, no, yo también soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? No, pues si no me lo dices no me imagino, ¿verdad? Entonces, cuidado. Es síntoma de enfermedad emocional cuando separamos la vida en dos partes y decimos mi vida cristiana y mi vida secular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahora, déjeme decirle algo. ¿Conoce a alguien así? Que no sea usted, vamos a hablar de otros para no ponernos colorados, ¿verdad? ¿Conoce a alguien así? Sí, pues todos, ¿verdad? Todos. Y lo sabemos cuando la gente dice, para ser como tú, no, mejor no, ¿verdad? O dice, yo conozco a alguien que va a tu iglesia que si tú lo vieras acá, y uno dice, ay, bueno, mientras que no sea el pastor, ¿no? Bien, vamos a la que sigue. Número 2, hacer para Dios en vez de estar con Dios. Dice, como cristianos recibimos constantemente la exhortación para aprender a redimir nuestro tiempo, y la justificación es que hay muchas personas perdidas y la maldad en este mundo es mucha. El pensamiento recurrente que justifica esta idea está expresada en la pregunta a continuación: ¿qué pasará con todas las ovejas que están perdidas y sin pastor? ¿Es verdad que hay pocos obreros? ¿Se acuerda del texto? A la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Yo tengo otra idea de ese texto, hermano. Para mí es un texto hermoso porque dice que hay mucha chamba para mí y poca competencia. No, así es que tengo yo mucho ahí que hacer, gracias a Dios. Pero bueno, dice ahí, la realidad es que el trabajo para Dios no se ciña a una vida interior profunda con Él. Finalmente se contaminará del ego, del poder, la necesidad de aprobación y de ideas equivocadas de éxito y de la idea falsa de que no podemos fracasar. Estas ideas hacen que nuestra vivencia en el Evangelio pierda su objetivo. Miren, vamos a revisar algo de lo que hemos estado platicando ahí arriba.
Muy bien, ahí vamos a recordar algunas cositas de las que hemos visto hasta ahora y eso nos va a ayudar un poco más. Por favor, vamos a darle adelante. Bueno, ahí está, mire, un ejemplo. Dice Frank, de esto de dividir la vida en secular y sagrada. Dice, Frank va a la iglesia y le canta al amor de Dios, pero en su camino a casa maldice a otro conductor. Para Frank el culto del domingo es para Dios, pero el resto de la semana está dedicada al trabajo. Jane le grita a su marido retándolo por su falta de liderazgo espiritual con sus hijos. Frank se marcha indignado con el orgullo por el piso. Ella se va convencida de haber luchado con valentía en el nombre de Dios. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Hay una lucha entre lo que parece espiritual, pero en casa es otra cosa, ¿no? Y ella, en vez de buscar la unidad familiar, se pelea con él por algo que ella piensa que es espiritualmente correcto. Sus hijos van a buscar al Señor si ven que ellos se aman, pero si están viendo que ellos se gritan, pues no van a buscar al Señor. Entonces ahí tenemos un ejemplo de todo esto. Otro, Ken tiene un tiempo establecido de oración con Dios todos los días antes de iniciar sus actividades. Sin embargo, durante el transcurso del día no tiene en cuenta la presencia de Dios en su trabajo, ni aun cuando regresa a casa para estar con su esposa e hijos. Al principio sí mucha oración, pero ya después se olvida completamente de la presencia de Dios y de todo lo que está haciendo. Déjeme, le volteo para no estar leyendo hasta allá. Perdón. Dice, en la iglesia Judith llora mientras canta canciones al amor y a la gracia de Dios y constantemente se queja y culpa a otros por las dificultades y aflicciones de la vida. ¿Sí nota lo que es una vida secular y una vida pues espiritual? Por un lado canta, llora y se emociona, y eso está muy bien, no digo que esté mal. El problema es que después de eso culpa a todos de las cosas que les pasan y se olvida de la presencia de Dios. Vamos adelante, vamos a ver si la que sigue. Está el que estamos viendo ahorita, hermanos. Dice dividir la vida entre secular y sagrada. Y dice, la estadística es devastadora. 1. Los miembros de la iglesia se divorcian de sus cónyuges con la misma frecuencia que lo hacen los que no son de la iglesia. Ajá. Entonces, pues ¿dónde está la diferencia? Mire la que sigue. Los miembros de la iglesia golpean a sus esposas con la misma frecuencia que lo hacen los que no son de la iglesia. Claro que estamos hablando de otras iglesias, no de esta, ¿verdad? Por supuesto que son otras iglesias, pero se da cuenta lo que estamos diciendo, no hay diferencia. Número 3, los patrones de distribución de los cristianos indican que son casi tan materialistas como los que no son creyentes. ¿Hay diferencia entre ambicionar cosas y ser materialista? Yo creo que sí, ya el materialismo es cuando vives para consumir y para tener. Y sabe, a mí esto un profesor ahí en la maestría me hizo reaccionar cuando dijo, hasta que no lleguen al nivel de contentamiento, nunca van a tener para dar a los demás. O sea, cuando tú nunca llegas a un punto donde dices, pues sí quiero más cosas, pero en este momento tengo todo lo que necesito y estoy bien, entonces puedo dedicar para dar a otros. Pero mientras que sigas diciendo, no, es que ahora aquí necesito una tele más grande, es que ahora necesito otros zapatos, es que ahora necesito, y siempre vas a necesitar, nunca vas a conformarte y nunca vas a tener para dar a los demás, porque siempre vas a estar viviendo para ti. Dice 4, los evangélicos son los más propensos a oponerse a los hermanos de otras culturas. Uy, mire, ese ejemplo es muy americano, pero le voy a poner uno más sencillo. Los evangélicos son los que mayor rechazo muestran a los homosexuales. Yo no digo, hermanos, que estén bien. La Biblia dice que es pecado. Pero ¿qué hizo Jesús con la gente que estaba en pecado? Cuando le llevaron a la mujer que sorprendieron en el adulterio, ¿qué hizo Jesús? ¿Le dio una patada por pecadora? ¿La censuró, la criticó, dijo háganla para allá, qué asco, qué cosa más espantosa? No tuvo esa actitud. Entonces nosotros necesitamos tener una actitud de mucho más amor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No se nos olvide, porque todos tenemos algo que nos causa así cierto escozor.
cierto escosor. Creo que ya les platiqué que alguna vez cuando pastoreaba en México, alguien me dijo, ¿puedo traer una amiga? Y le dije, pues tráela. Y entonces llegó la amiga, una señorita, y a la hora de la bienvenida empezamos a ver, ¿y cómo se llama? Y se para y dice, no recuerdo ya el nombre, hermanos, pero se haga de cuenta que se para y dice, Lupe. Oye, una voz más ronca que la mía. Y yo dije, oye, pues Dios te bendiga, Lupe, ¿no? Era un homosexual, estaba vestido de mujer ahí en el templo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo aceptamos, le damos la bienvenida o lo sacamos a patadas o qué hacemos de aquí? Bueno, pues le dimos la bienvenida, ¿verdad? Y se quedó. Y al final del culto, cuando estaba yo despidiendo a la gente, me dijo, qué bonito está aquí. Dice, ¿me da oportunidad de invitar otras amigas? Y yo le dije, no, sí, los que quieras, estamos para servirte. Ya no regresó, la verdad es que no regresó. Pero hermanos, necesitamos aprender a amar. Y aquí habla de razas, porque ya ve que los americanos son bien duros, ¿no? Hay iglesias de negros, hay iglesias de blancos, hay iglesias de unos y otros. Pues nosotros somos iguales. O no, llegan la gente de las etnias y dicen, uy, ahí viene un indito, este es de rancho. Y así también nosotros los marcamos. A lo mejor no nos damos tanta cuenta, pero por ejemplo hay un pecado imperdonable ahorita en la sociedad, es ser gordito, ¿no? Viene un gordito y dice, qué falta de mayordomía. Usted no sabe si lo que tiene es exceso de tiroides, pero tendemos a hacer grupos, ¿no? Aquí estamos los más bonitos y allá están los feos, y así nos vamos subdividiendo. Igual los cristianos hacemos nuestros grupitos de una o de otra manera. 5. El 26% de los evangélicos con alto grado de compromiso cree que el sexo prematrimonial es bueno. Cada día luchamos más con esto, hermanos. Cada día luchamos más con esto. Cuando ya los jóvenes se van preparando tanto y van creciendo tanto y van oyendo tantas corrientes, que ahora dicen, bueno, pues no está mal el sexo antes de casarnos para ver si nos acoplamos, si nos entendemos, y pues a lo mejor tu filosofía no te molesta, pero la Biblia sí tiene reglas claras en cuanto a eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? No se está notando mucho la diferencia entre unos y otros. Vamos a lo que sigue. Estábamos en ¿no? De hacer para Dios, y mire estas expresiones. 1. Trabajar mucho para Dios es señal inconfundible de una espiritualidad cada vez mayor. ¿Qué piensa de eso? Entre más trabajas para Dios, tu espiritualidad es mayor. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, no es cierto. Exactamente. Recuerde que Judas estaba junto al Señor, pero no amó al Señor. Y andaba al lado de Jesús y lo oía y lo veía y lo tocaba y todo, y no sucedió en él lo que sucedió en los otros 11. Sí se da cuenta de esto, hermanos. El hecho de que estemos ahí no quiere decir que realmente nuestro amor a Dios sea cada vez mayor. Yo pues a lo largo de la vida he conocido gente que de veras, mis respetos, muchísimo trabajo, pero cuando uno habla y les dice, oye, vamos a hablar de Cristo, tráete un amigo, jamás en la vida. y habla de esto. Estás tan metido aquí que no has desarrollado una amistad allá como para hablarle de Cristo. Es el activismo. Exactamente, hermana, usted dio en la clave. Es el activismo. Ahora, no está mal servir a Dios, hermanos, no quiero que se confunda. No es malo servir a Dios, pero le voy a poner un ejemplo. Hubo una persona, una hermana de una iglesia, que ya no hacía comida para su casa, porque decía, es que yo tengo que estar en el templo orando al Señor. Y de veras que estaba en el templo orando. Iba y se ponía de rodillas y oraba, y luego se ponía a cantar, y luego limpiaba aquí, se le iba todo el día en el templo. Llegaba los hijos a su casa y el esposo, y no, obviamente que no había comida, pues si todo el día había estado en el templo. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo? Ella decía, no, yo estoy sirviendo a Dios, pero tienes un ministerio primero en casa. Sí, entonces cuidado. Número 2, todo depende de ti.
y nunca habrás terminado mientras estés vivo en la tierra. Tu espiritualidad no depende de ti, depende de lo que Dios está haciendo en ti. Y sí, perfectos hasta la eternidad, pero necesitamos ir creciendo en nuestra relación con Dios. 3, Dios no puede hacer nada a menos que ores. Dios puede hacer lo que quiera, ores o no ores, ¿no? Eso no va a depender de ti, pero es bueno que ores. Sí, hermano, o sea, no vaya a tomarse como, ya el pastor dijo que no oremos, ya Dios va a hacer lo que quiera, como quiera que sea. No, usted tiene que orar y yo tengo que orar y tenemos que buscar al Señor. Si Jesús dedicaba tanto tiempo a la oración, por algo era, y pues ahora nosotros, pues mucho más necesitamos hacerlo. Sí, eso es totalmente cierto. Dios tiene ya un plan y sabe lo que va a hacer. Mire, Dios podría hacer que el mensaje llegue a toda la humanidad sin nosotros, por supuesto que puede hacerlo, pero prefiere sumarnos a nosotros. Alguien me dijo, porque es una corriente teológica, ¿para qué predicamos si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Pues sí, pero tú y yo no lo sabemos y nosotros tenemos que predicar. Sí, queda claro, hermanos. O sea, el que Dios sepa y que Dios sea omnisciente no justifica que nosotros no hagamos por Él, pero no podemos escondernos tras de eso. Otra vez lo que le decía, no, abandone todo y sirva al Señor. Cuidado, porque también tiene usted un ministerio en su casa, con los suyos, con los cercanos. Recuerde, en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Junto, no es primero y luego el otro y luego el otro, no. Mientras que trabajas aquí, haces acá y haces acá y haces acá. Sí queda claro, hermanos, se extiende el ministerio, pero empieza con los cercanos. ¿Eres responsable de compartir de Cristo en todo momento con las personas a tu alrededor, o ellas se irán al infierno? Si eres responsable de compartir de Cristo, pero no depende que se vayan al infierno o no de lo que tú hagas. Sí queda claro, hermanos. Ahora, son expresiones que nos causan un poquito así de descontrol, pero léalas bien y va a ver cómo son mañosas, ¿no? Sí, tenemos obligación de hablar de Cristo, por supuesto, pero la transformación no depende de nosotros. No va a depender de que tú hagas o no hagas, eso es otra cosa. Las cosas serán pedazos si no las cuidas o intervienes. Hay gente que dice, no, yo si dejo la iglesia se nos cae a pedazos. No se preocupe, hermano, pues si la iglesia de Cristo Jesús lleva 2000 años y se ha mantenido conmigo y sin mí, no va a depender de eso. Sí, hay gente que dice, yo tengo que defender la sana doctrina. No, olvídese, hermano, Dios no lo contrató como abogado, lo contrató como testigo. A ninguno de nosotros Dios nos dijo, y tú vas a ser mi abogado para que me defiendas en todos lados. No, usted está llamado como testigo a dar testimonio de Cristo Jesús. Eso es la tarea que tenemos nosotros que hacer. Vamos adelante, por favor. Bien, vamos a leer lo que dice y luego nos vamos a los ejemplos ahí. Vamos adentro de la hojita donde dice excluir la espiritualidad del conflicto, ¿sí? Dice, a nadie le gusta tener conflictos, pero desafortunadamente los hay en todas partes, en el trabajo, en la escuela, el vecindario, el matrimonio, entre los amigos cercanos, etc. La firme creencia de disimular las desavenencias o tratar de taparlas para seguir a Jesús continúa siendo uno de los mitos más destructivos que sobrevive dentro del cristianismo. Muchos cristianos y organizaciones cristianas sufren mucho debido a los conflictos sin resolver. Muy pocos de nosotros venimos de familias donde los conflictos se resuelven de una manera madura y sana. La mayoría de nosotros enterramos nuestras tensiones y seguimos adelante. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? A veces se dan conflictos en cualquier lugar, dice aquí, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, donde estés. ¿Y qué hacemos? ¿Los resolvemos o los olvidamos? A veces no está en nuestras manos, pero mire, la Biblia sí dice que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? Ve y búscalo. Ve y búscalo. Fíjese bien que no dice ve y dile a los otros hermanos para que se enteren. Eso se llama chisme, ¿verdad?
Supóngase que mi hermano Max tiene algo contra mí. ¿Qué es lo correcto según la Biblia? Que él venga y me busque y platiquemos el conflicto, ¿verdad? Y la Biblia dice que si no sucede nada, ¿qué debe de hacer? Si no sucede nada, ¿qué debe de hacer? Ir por alguien más y con un testigo, sí, y el testigo debe ser neutral, no debe de ir por su esposa, porque su esposa lo tiene que apoyar a él, ¿verdad? Y le digo, espérame, yo traigo a la mía y entonces hacemos un cuadrilátero aquí sabroso. No, tendrá que traer un testigo neutral que nos ayude a arreglarnos. Dice que si así no se arregla, ¿qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacer? Ahora sí llevar a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Y dice que si ni con la iglesia quiero entender, entonces ténganle como gentil y publicano. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir como alguien que no conoce al Señor y que necesita conocer a Dios para que su vida sea transformada. No quiere decir ahora échenlo para afuera de la iglesia. Quiere decir denle la posibilidad de que se entregue a Cristo Jesús para que entienda que lo que hace está mal. Así se resuelve un conflicto en la iglesia. ¿Sí? No, el hermano tiene un conflicto conmigo y va y junta a su grupo de amigos y dicen, ¿qué cree? El pastor así. Eso no dice la Biblia, porque no se resuelve el conflicto, nomás lo hacemos más grande. Exactamente, dice mi hermana, nos quejamos con otros, ¿no? Yo voy y digo, ay, el hermano Max, fíjese que, ay, el hermano siempre se sienta hasta adelante. Ay, yo no entiendo esas cosas. Y ya fui yo, en vez de decirle a él. Sí queda claro, hermanos. O la otra, me callo, no digo nada, no enfrento el conflicto, me callo. Le voy a decir, hermano, que cualquier cosa que entierres, tarde que temprano se nota que está enterrada. Sí, o sea, tú lo entierras y tarde que temprano va a salir y se va a notar y no lo resolviste. Este es un gran problema que tenemos en las iglesias. Queremos aparentar que no hay problemas. Queremos aparentar que no, aquí todos van. Aquí es como Disneylandia. Todos sonrisas, todos amor. Hay algunos orejones, alguna como Disneylandia también, ¿verdad? Pero no la llevamos bien todos. Y no es cierto, hermanos, hay conflictos que hay que resolver. Los matrimonios tenemos que aprender a resolver conflictos. Pati y yo tenemos una conferencia que se llama Cómo pelearse con santidad. Fíjese qué chula conferencia tengo ahí preparada para todos ustedes. Cómo pelearse con santidad. Oye, hay maneras de intercambiar puntos de vista contrarios sin fallar, pero necesitamos hacerlo. Tenemos ahí un ejemplo, dice: cuando me convertí en cristiano, en mi propia familia yo era el gran pacifista. Hacía lo que fuera necesario para que la unidad y el amor continuasen fluyendo, tanto en la iglesia como en mi matrimonio y mi familia. Consideraba que el conflicto era algo que debía solucionarse lo más rápido posible, al igual que los desechos radioactivos de una planta de energía nuclear. Temía que si no me contenía podría desatar un daño terrible. Entonces hice lo que la mayoría de los cristianos hacen: mentí mucho a los demás y a mí mismo. Cuando queremos aparentar que no pasa nada, hermanos, ¿qué es lo que hacemos? Mentimos. Oye, ¿tienes algo contra el hermano Max? No, es mi hermano. Bueno, por el ejemplo, hermano, porque obviamente que no tengo nada contra usted, pero por el ejemplo que acababa de dar, no, ese es mi hermano, ¿cómo voy a? Aunque sí tengo. Y eso, hermanos, lo único que hace es que viva una doble vida al final, una vida hipócrita, una vida de mentira. Sí lo tengo. ¿Sabe qué? Este fin de semana tuve que hacer algo con una persona así, que supe de algunas cosas y entonces tuve que decirle: oiga, tengo algo en mi corazón, algo contra usted, y quisiera aclararlo para no seguirlo cargando yo. Y entonces le dije: mire, sucedió esto y esto y esto, y así, y 2 personas me han dicho esto y esto. ¿Qué pasó? No, de ninguna manera. No, hermano, no se preocupe, hermano.
no pasa nada, seguimos tan amigos como siempre. Y vea qué bien se siente, hermano, cuando puedes resolver el conflicto y no nomás ver al hermano y tienes algo contra él, entonces nomás lo ves y no, y le doy la vuelta y me quito y me... No, lo mejor es resolver el conflicto, ¿sí? Entonces, si hay conflicto, se tiene que resolver, sea esposo, sea hermano, sea familiar, sea amigo, sea gente de la iglesia, sea quien sea el vecino, pues hay que resolver el conflicto. Entonces, seguimos adelante. Dice, ¿qué haces cuando te enfrentas con la tensión y la confusión que ocasionan los desacuerdos? Vamos a ver si aparece el número 5 ahí. 4, 5. Ahí está, pero estaba un poquito rarito, pero mire qué podemos hacer cuando no queremos enfrentar los conflictos. ¿Qué actitudes tomamos? Número 1 dice, ¿quién sabe qué dice? Dice una cosa a alguien en la cara y luego decir la otra cosa a sus espaldas. A ver, ¿cómo enfrentamos los conflictos? Una manera es en su cara decir, no hay problema, y a la espalda decir, no, es un bárbaro este hermano. O sea, no alcanzo a leer, pero entiendo la idea, ¿no? Dice, una cosa es lo que digo frente a ti, pero apenas te quitas, la puñalada trapera, decimos. No, hombre, apenas se da la vuelta mi hermano y empiezo a soltar de mi ronco pecho y empiezo a decir, no, el hermano, y así, y así, y así. ¿Alguna vez ha visto a alguien que en vez de solucionar el conflicto hace eso? Sí, pues si no, véalo en los espejos todos los días, hermanos, ahí se aparece por la mañana. Muy bien, número 2, hacer promesas que no tenemos intención de cumplir. En vez de resolver el conflicto y acabar con él para siempre, empezar, no, ahora sí te prometo que ahora sí voy a cambiar. Ay, me sonó a canción, ¿verdad? Hoy voy a cambiar esas cosas. Bueno, perdón. Ahora sí te lo prometo que vas a ver, voy a ser diferente y todo. ¿Y cuántas veces son promesas solamente para salir del conflicto? Pero no tenemos ni la más mínima intención de cumplir con eso, ¿sí? Bueno, lo hacemos hasta con Dios. ¿Sí se ha dado cuenta que algunas veces tenemos problemas y oramos y Señor, ahora sí, si me das esto, te prometo que ahora sí ya voy a diezmar, ya voy a ir al templo, ya voy a hacer, ya queremos hacerlo con Dios también, de esta manera. Número 3, léalo por mí, porque yo me gana la risa cuando leo ese número 3. Tengo conflicto, ¿y cuál es mi decisión? En vez de enfrentar el conflicto, me hago como que no te vi y me paso así. Ya le retiré el saludo en vez de ir y enfrentar el conflicto. Ahora, hermanos, ¿de dónde viene esto de que no sabemos enfrentar los conflictos? Pues desde la casa. Nunca lo aprendimos ahí y pues no lo podemos hacer, pero tenemos que aprenderlo en algún momento. Número 4, culpar a otros continuamente. No, hombre, pues yo qué más quisiera, pero los hermanos, pues no, así son. No, y se siente bien padre echarle la culpa a otros. ¿Se ha visto que hay gente que en vez de decir, pues sí me equivoqué, no, le empieza a buscar quién fue el culpable? Y es una manera de evadir la resolución de un conflicto. Número 5, tener una actitud defensiva. Y se parece mucho a la que sigue. ¿Ya vio la que sigue? Ser sarcástico. Y la otra, ser agresivo. Son conductas defensivas. Cuando tengo algo contra alguien, no lo quiero enfrentar, me vuelvo agresivo o sarcástico. Y entonces empiezo a vaciar sobre ellos mi veneno de esta manera, ¿no? Empiezo, no tengo un ejemplo para ser sarcástico, pero todos lo conocemos, ¿no? Todos lo conocemos. Ya creo les dije hace 8 días, mis hermanos cubanos no entienden eso, hermanos. Y entonces cuando uno va a Cuba y lo ven, te dicen, qué gordo estás. La autoestima se va hasta el piso allí en Cuba, ¿no? Pero para ellos decir eso es un piropo, porque como hay mucha pobreza, pues el gordo es el que está bien, ¿verdad? Entonces cuando te dicen qué gordo estás, ellos se sienten muy bien y dicen, ahí la llevo. Pero a los mexicanos nos ponían al piso, ¿no? Con sus saludos. Bueno, sarcástico es eso. Otra manera de enfrentar los problemas, de evadir la resolución del problema, es ceder porque tengo miedos de no agradar. Entonces, pues yo quiero caerle bien a todos. Hermano,
pues siempre va a haber alguien a quien no le caigas bien. Siempre va a haber alguien que no le guste lo que haces. No tienes que caerle bien a todos, porque a veces evadimos resolver un conflicto para no dejar de tener la percepción que se tiene de mí. Ay, qué buena gente es el pastor, mira qué lindo es, hasta que lo llaman a usted a la oficina, ¿verdad? Y le dicen, oiga, ¿qué pasó aquí y acá y acá? Es un tirano, es un ogro ese señor que está ahí en la oficina. Entonces tiene que ver con esto, hermanos, el miedo de perder esa imagen y de no agradar a los demás. 9, dejar entrever nuestra ira al enviar un correo electrónico que tiene críticas no muy sutiles. ¿Se ha fijado que el internet ha generado esto? Que hay gente que no se atreve en persona a decir las cosas, pero por correo electrónico o por Facebook ahora suelta de su ronco pecho. Sí ha tenido esa posibilidad. Es más, hay gente que uno dice, oye, pero ni me habla. Cuando nos vemos ni me habla, ni me saluda. Y en el correo, y ahí en el Facebook, sueltan, y bueno o malo, pero hablan muchísimo. Es una manera de evadir la resolución del conflicto. En vez de hablarlo, te mando escritos ahí medio hirientes. Voy rápido, hermanos, pues nos acaba el tiempo. Número 10, no decir toda la verdad porque no soportamos herir. Ay, es que si te digo te voy a lastimar, pero si quieres arreglar las cosas, tienes que decir la verdad. Y la verdad, pues nada más hay una, hermanos. Mentir es no decir la verdad o decir una media verdad. Eso también es mentir, ¿no? Cuando no te digo totalmente las cosas, eso también se llama mentir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Número 11, decir que sí cuando lo que quiero decir es no. Ya se dio cuenta, hermanos, que la clave de la felicidad en esta vida consiste en esto. Fíjese bien, ponga su boca en círculo así, como si fuera todos, por favor, porque si vamos a hacer el ridículo, que sea parejo. Ahora, eche su lengua para atrás y ahora diga no. La felicidad de la vida consiste en aprender a decir no. Estamos enseñados a decir sí a todo. Es más, nos invitan a algo y no puedo ir, pero ¿qué decimos? Voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Cuando alguien te dice voy a hacer todo lo posible por estar ahí, te está diciendo no, pero no se atreve a decirlo. Y entonces te dice voy a hacer todo lo posible, ¿eh? ¿A qué horas es? Hasta te pregunta, ¿verdad? Y para que te emociones. No va a llegar. Mejor atreverse a decir no puedo. Hermano, hay cosas que usted no puede hacer y que yo no puedo hacer. Pues más vale aprender a decir a tiempo no. Y te vas a evitar un montón de conflictos. Si usted me dice, oye, hermano, ¿por qué no me arregla mi carro? La verdad tengo que decirle, no tengo ni idea de cómo se arregla un carro, hermanos. No tengo y ahora con los nuevos carros no le hay uno ni el motor. Dicen, pues por aquí debe de andar, pero quién sabe dónde está. La verdad, la felicidad en esta vida consiste en aprender a decir no. 12, eludir, apartarse o aislarse. Bueno, como estoy enojado contigo, pero no quiero resolver, entonces me separo. Ya no me junto contigo, ya. Córtalas, como dicen los niños, ¿no? Córtalas, ya, se acabó. Eso no resuelve nada, ¿eh? El conflicto va a seguir ahí. Nomás te separaste del grupo. Número 13, buscar a alguien de afuera con quien desahogarnos y aliviar nuestras preocupaciones. ¿Se acuerda lo que dijimos al principio? Decía mi hermana, no resuelvo, pero busco a alguien a quien decirle. Y me siento mejor. Pues sí, porque descargaste tu corazón, pero no arreglaste el problema. Esta Pati aquí, ya lo puedo decir, me enojo con Pati, no voy con Pati a resolver el conflicto, vengo con mis hermanos y digo, ¿qué creen, Pati? Me mandó sin desayunar. Ya ve que yo soy un ángel del Señor y me manda sin desayunar, porque los ángeles también desayunan, espero. Entonces, y me manda así. Oiga, lo que tengo que hacer es ir con ella y decirle, oye, no me mandes sin desayunar. Pero ellos, ¿qué van a hacer? Nada, no resuelvo el conflicto. Me siento mejor, sí, porque me desahogo, pero el conflicto sigue. Y el próximo domingo vengo sin desayunar otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no se solucionó el conflicto. Muy bien, seguimos leyendo la hojita, hermanos, después del número 5.
Jesús nos enseña que los cristianos sanos no evaden el conflicto. Su vida estaba llena de conflictos, constantemente tenía conflictos con líderes religiosos, las multitudes, los discípulos, incluso su propia familia. En su deseo de traer paz verdadera, Jesús acabó con la falsa paz que había a su alrededor. Se negó a excluir el conflicto de la espiritualidad. Si usted se acuerda, ¿qué hizo Jesús? Cuando hubo un conflicto con Pedro, le dijo: Pedro, ven. ¿Se acuerda? Y no le reclama y no se pone melancólico y esas cosas. Nomás con una pregunta lo desarma, ¿se acuerda? ¿Me amas? Y Pedro se deshace por dentro. Pero Jesús no hizo como que no había conflicto. Si se da cuenta, no pasa el conflicto por alto, sino que lo enfrenta y dice: Pedro, tú y yo tenemos algo que arreglar. Pero también con los fariseos se enfrentaba y les decía lo que les tenía que decir. Ustedes son hipócritas, les decía, sepulcros blanqueados. Es decir, Jesús sí enfrentaba el conflicto y lo resolvía, hermano. No lo dejaba pendiente, no se aislaba, no les daba la vuelta, no lo dejaba ahí a ver si el tiempo lo curaba, sino que enfrentaba el conflicto. ¿Sí? No vamos a acabar. Dice: disimular la angustia, la debilidad y el fracaso. Dice: la presión de presentar una imagen fuerte y de unidad espiritualmente nos persigue a la mayoría de nosotros. Nos sentimos culpables de no estar a la altura, de no alcanzar el nivel necesario. Nos olvidamos que ninguno de nosotros es perfecto y que todos somos pecadores. También olvidamos que David, uno de los amigos más queridos de Dios, cometió adulterio con Betsabé y asesinó a su marido. ¡Qué escándalo! Algunos de nosotros quisiéramos borrar de la Biblia ciertos acontecimientos de los libros de historia para no deshonrar el nombre de Dios. David no lo hizo. En cambio, como rey, usó su poder absoluto para asegurarse de que los detalles de su colosal fracaso se publicaran en los libros de historia para todas las generaciones futuras. De hecho, David escribió una canción sobre su fracaso para que se cantara en los servicios de culto de Israel y se publicara también en los manuales de culto como son los Salmos, Salmo 51, 17. Pablo escribió sobre su ruego que le hizo a Dios acerca de su aguijón en la carne, para más tarde agradecerle a Dios por sus debilidades, recordándole al lector que el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Segundo a los Corintios 12, 7 al 10. La Biblia no oculta sobre los defectos y debilidades de sus héroes. Moisés era un asesino, la esposa de Oseas era prostituta, Pedro le reprochó a Dios, Noé se emborrachó, Jonás era racista, Jacobo era mentiroso, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías se encolerizó, Jeremías era depresivo y suicida, Tomás dudaba, Moisés tenía mal genio, Timoteo tenía heridas. Y todas las personas nos dan el mismo mensaje: que cada ser humano en la tierra es débil, vulnerable y depende de Dios y de otros. Muchos de nosotros hemos admirado a personas con grandes dotes que se desempeñan de manera extraordinaria. Pero al conocerlos, algunos se preguntan si de algún modo ellos vivirían angustias como el resto de nosotros. Ahora sé que sí, igual que todos sin excepción, tenemos nuestros grandes defectos y angustias. Nos gusta, hermanos, dar la apariencia de que somos muy fuertes, que somos inquebrantables, porque pareciera que somos mejores cristianos si nadie se entera que nos hemos equivocado. Pero la verdad es que todos nosotros nos hemos equivocado y hemos fracasado. Y decimos: no, ¿qué van a decir los hermanos? Pues no sé qué vayan a decir, hermano, pero David, después de pecar, abre su corazón, lo confiesa a Dios y lo dice públicamente, al grado que lo sabemos nosotros. Y si usted revisa muchos de los personajes de la Biblia, se habla de sus debilidades. Solamente nosotros no queremos que se enteren de eso, y queremos que se nos vea casi como superhéroes, como super personas que nada les duele, que nada les afecta, que no tienen problemas con nadie, que no sufren de ninguna manera. Mire, la gran mayoría de nosotros pasamos por experiencias difíciles de una o de otra manera.
pero pareciera ser que si las contamos somos menos cristianos que los otros. Y entonces, si por alguna razón, cualquier razón, tienes un conflicto, lo que hacemos es taparlo, que nadie se entere. Y nos dicen los hermanos: ¿cómo está mi hermano? Bendecido por el Señor. ¿Y cuál bendecido? Vienes arrastrando la cobija, vienes mal, tienes problemas en casa, tienes problemas con tus hijos, pero llegas aquí estoico, como si nada pasara, ¿no? Y hasta cuando alguien dice de algún problema, dices: qué bárbaro, este hermano le falta fe. No, lo que le falta es dinero, hermanos, y está teniendo problemas y lo está diciendo. Pero nosotros tendemos a escandalizarnos de esas cosas, no nos gusta pensar en eso. Pero déjeme decirle que hasta Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, se quedó dormido. ¿Se da cuenta? También Jesús expresó sus necesidades y no lo hizo menos hijos de Dios. Eso. Lloró, bien, lloró. Entonces, hermanos, cuidado, porque nos hemos enseñado a esto, a aparentar que no pasa nada, que no pasa nada. Oiga, cuando le hacen exámenes en el hospital y espera sus resultados, ¿a poco no pasa días así a gozo? ¿A poco no dicen: ay, Señor, que todo salga bien, por favor? Y lo que le dije, y esos 3 días hace dieta y ejercicio para ver si de algo ayuda a cambiar el resultado, ¿verdad? Ya tienen su sangre allá, pero usted esos días come pura verdura y sale a correr esos 3 días para que el resultado se modifique, aunque sea en un numerito, ¿no? Entonces, cuidado, hermanos, cuidado. La Biblia nos enseña gente común y corriente, gente común y corriente. Algún día le hablaré de un texto que me encanta porque nos enseña cómo Moisés se enojó con su esposa y cómo se resuelve el conflicto. Y ese texto es muy, muy bonito, pero otro día se los platico. Vamos a la que sigue, hermanos, ya estamos acabando el tiempo. Vivir sin límites, vivir sin límites. A muchos de nosotros nos enseñaron que los buenos cristianos son serviciales y ayudan a otras personas, invirtiendo gran parte de su tiempo en otros. Se nos enseñó que no podíamos decir que no a algún pedido de ayuda, porque eso sería egoísmo. La verdad es que sí existen los cristianos egoístas que no piensan en nadie, ni les interesa amar o servir a otros que no sea su familia o amigos. Pero ahora nos referimos a aquellos cristianos que llevan consigo la culpabilidad de nunca hacer lo suficiente. Pero cuando no cumplimos con las expectativas de otros, esa culpa con frecuencia produce desaliento. Ese desaliento habitualmente hace que los cristianos rompan su compromiso y se aíslen de las personas necesitadas porque no saben qué hacer para satisfacer a los demás. El tema central aquí son los límites y nuestra humanidad. Tenemos que ser conscientes de que no somos Dios. No podemos servir a todos los necesitados porque somos humanos y cometemos errores. Cuando Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, el mensaje era el de aprender a estar satisfecho en cualquier situación. La fuerza que recibió de Cristo no era una fuerza para cambiar, negar ni desafiar sus circunstancias, sino fue la fuerza para estar satisfecho aún en medio de ellas, para entregarse a la buena voluntad de Dios por su amor. Filipenses 4:11 al 13. Jesús diseñó esto para nosotros los seres humanos, siendo Él completamente Dios y completamente humano. Él no curó a cada persona enferma en Palestina, no resucitó a cada muerto, no alimentó a todos los mendigos hambrientos, ni creó centros de trabajo para los pobres de Jerusalén. Él no lo hizo y nosotros no debemos sentirnos obligados a hacerlo, y de alguna manera lo hacemos. Tal vez ahora podemos contestar a la pregunta: ¿por qué hay tantos cristianos que están desesperados, agotados, sobrecargados y apresurados? Pocos cristianos establecen conexión entre el amor propio y el amor hacia los demás. Fuimos llamados a entregar nuestras vidas por nuestros hermanos, 1 de Juan 3:16, pero recordemos, primero necesitamos estar completos para poder darnos a otros. Mire, y con esto voy a cerrar, hermanos. No es malo ayudar, no es malo ayudar. Lo que no se puede pretender es que tú eres la solución de toda la humanidad y que tú vas a ayudar a todos. Habrá algunos que tú puedes ayudar, pero no puedes ayudar a todos. Dice el autor
Jesús no sanó a todos los enfermos, ¿sí se da cuenta? Sanó a algunos, no a todos. Jesús no resucitó a todos los muertos, resucitó a algunos. Había propósitos de Dios en medio de todo eso. Hay cristianos que se desgastan porque piensan que deben de solucionar los problemas de toda la humanidad, y se cansan haciéndolo, hermanos, y se agotan y se descuidan. Mire, dice la Biblia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor empieza aquí. No un amor egoísta que solo ve por mí, sino el amor que se cuida. Cuídate, y entonces puedes cuidar a otros también. Pero si te descuidas tú y descuidas a los tuyos, no puedes cuidar a otros. O sí puedes, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, hermanos, las cosas van a fracasar. Mire, ¿qué pasa si no cuida usted su salud por andar ayudando a todo el mundo? Al rato, cuando se enferme, ni usted ni los necesitados van a salir del problema. Entonces necesitamos aprender: puedo ayudar y debo servir. ¿A quiénes? ¿A quiénes puedo hacerlo y a quiénes no puedo hacerlo? Se imagina que yo vaya a verlo a usted está enfermo, yo voy a verlo y le digo: tómese esta medicina, mire, es bien buena. ¿Usted es doctor? No, pero es buenísima esa. Buenísima, porque a mí me ha resultado muy bien. Yo qué sé si a usted le va a resultar bien, si usted tiene la misma enfermedad que yo, y eso le va a ayudar. Sí, me explico. Tengo que aprender a decir: yo vengo a orar por usted, pero usted necesita ir a un doctor. El doctor se encarga de esa parte, yo no puedo encargarme de esa parte. No puedo ayudar a todos así. Una cosa es que algún día le diga: tomes este tecito que está bien bueno. Mi suegro tomaba uno que se llamaba tumba vaquero, ¿no? Ya se imaginará cómo estaba la cosa para que tumbe al vaquero. Pues una cosa es que un día le diga: yo eché así un tumba vaquero. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero mi suegro se lo tomaba y se ponía bien prendido, mi suegro. No, creo que era para dormir o no sé qué. Entonces, una cosa es que le diga eso, y otra cosa es que yo lo quiera atender médicamente. Eso no lo puedo hacer. Puedo ayudarle en ciertas cosas, en otras no. No se desgaste, hermano, queriendo solucionar la vida de todos, porque eso lo único que le va a traer es frustración. ¿Sí? A veces decimos: no, es que yo quiero ayudar, mira, pobrecitos, qué mal están, tengo que ayudarles. Haga lo que pueda, pero no se desgaste en eso. Sirva al Señor sirviendo a los demás sin morirse en la raya. ¿Ha oído esa gente que dice: no, se saca el alimento de la boca para dárselo a los demás? Pues primero la imagen está medio triste, ¿no? pero luego, no, pues coma usted también, aunque sea poquito, y luego dé a los demás. Es decir, atienda a usted y a su familia y luego dé a los demás. Es la manera en que podemos servir efectivamente. De otra forma, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer. Mire, cuando estuve en Cuba, me llamaba mucho la atención que nos invitaban a comer y ponían un platón central y decían: coman, hermanos. Oiga, pero siéntese a comer con nosotros. No, ustedes. Y entonces notamos que era toda la comida que había, y entonces nos daban para comer, y lo que quedaba ellos se lo comían. Entonces, ¿qué hacíamos, hermanos? Pues comíamos muy poquito, agarrábamos muy poquito y les decíamos: no, hermano, ya me llené, aunque no nos hubiéramos llenado, para que ellos les alcanzara para comer también. Tienen que atenderse ellos para poder ayudar a otros. No puedes dar hasta vaciarte, porque si no, después, ¿qué vas a dar? Mire, a veces creo que no debo de decirlo, pero lo digo, y pues ya lo he dicho otras veces. Pero mire, como pastor, hermanos, a veces antes se acuerda que los pastores decían: yo me quiero morir en el púlpito. Pues yo no, hermanos, la mera verdad no. O sea, ¿para qué le miento? No me gustaría ir en el púlpito y ahora bájenlo y ahí toda la cosa. No, la verdad no. La verdad no, mejor me cuido en mi casa, me tomo mi medicamento, hago lo que tengo que hacer y me cuido lo más posible. Cuando vea yo que ya no puedo, pues ya les diré: hermanos, ya es tiempo de buscar otro, ya no se puede, ya no puedo seguir haciendo esto. Pero no se trata, esta idea de, eso es lo que quiero decirle, no es más santo el que pretende morirse en la raya, ¿no? Usted sabe, ha oído el dicho ese de hijo de pastor, lo peor. Y es muy, muy real, hermano. La verdad es que muchos hijos de pastor sí hemos sido lo peorcito.
pero porque nos juntamos con los hijos de los diáconos. Ahí fue donde nos pervirtieron a nosotros, pero esa es otra cosa que tengo yo ahí en mi corazón. Pero ¿sabe por qué se daba mucho eso? Porque el pastor vivía atendiendo a todo el mundo menos a los suyos. O sea, porque andaba por todos lados y visitaba a todos y estaba con todos y nunca estaba con los suyos. Y claro que le salían unas fichitas en casa, pero tremendas. Y luego decían, mira nada más los hijos del pastor. Y luego, ni familia ni ministerio. Porque la iglesia decía, no, pues con esta familia no. Y lo despedían. Y entonces ni la familia tenía, ni el ministerio tenía. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando se invierten las cosas, se pierde el plan de Dios. Se pierde el plan de Dios. Por eso hay que ser bien claritos. Necesitas ministrar tu vida, tu familia y también servir a los demás. También servir a los demás. Pero en ese orden no se puede invertir, porque entonces caemos en algunos problemas. Yo quisiera darles tiempo para platicar, hermanos, pero ya estamos sobre el tiempo. Nos queda una pendiente para dentro de 8 días. Y vénganse, hermanos, vénganse temprano, porque estamos hablando de la espiritualidad emocionalmente sana y se va a poner cada día mejor. Así es que ahí están las hojitas para que lo estudien en casa, lo repasen y podamos seguir creciendo en esto. Mi hermano Liut salió, pero si podemos recoger las ofrendas, hermanos, por favor, échenme una mano. Vamos a orar para recoger las ofrendas de la escuela dominical, hermanos, y terminando tiene unos 5 minutitos para reacomodarse, para buscar su lugar preferido y prepararse para iniciar el culto de adoración.